Ya estamos transmitiendo, doctor. Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez con un nuevo webinar de esta serie que llamamos La Lupa Bioética sobre el COVID y que lo que intentamos hacer, como ya los que nos están continuando esta presentación martes a martes, saben que intentamos en este ciclo, por lo menos, dar una vuelta por nuestros países de Latinoamérica para conocer la realidad en la cual están viviendo y sobre todo ver la visión bioética. Ustedes saben que este es nuestro concepto de estos webinares de los días martes, en el cual avanzamos con el conocimiento de cómo está yendo esta pandemia en nuestra querida Latinoamérica. Acá en el día de hoy vamos a tener 3 invitados, ya están reunidos en el Zoom, así que después de esta pequeña presentación iniciaremos sus presentaciones. Ustedes saben cómo es el mecanismo, 3 conferencistas, uno de cada país que vamos a presentar. Después de sus presentaciones, tiempos de pregunta y tenemos un tiempo extenso para escuchar las preguntas que se hacen todas por YouTube, pero que nosotros vamos recibiéndolas permanentemente. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Ronald Cárdenas Krenz, es de Perú, de Lima, Perú, es abogado, profesor de las facultades de Derecho de la Universidad de Lima, de la UNIFE y de la ESA, y el tema que va a desarrollar, independientemente del comentario de la pandemia específicamente en Perú, es nuestros derechos víctimas también del coronavirus. Un tema interesantísimo para poder discutir desde el punto de vista bioético. A continuación, de nuestra hermana República de Bolivia, el ingeniero Víctor Hugo Valdá, que tiene un máster en, en distintas cuestiones, tiene que ver con, él es el director general del Hospital Católico de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Interesante lo que nos va a presentar, porque es un hospital que depende de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la visión que nos va a dar es cómo la Iglesia preparó o trabajó en este hospital que tiene la comunidad en Santa Cruz, en Bolivia, esta visión del COVID y cómo lo va a aplicar concretamente un hospital que depende de ellos. Y va a terminar la exposición del día de hoy el magíster Jesús David Vallejo Cardona, de Colombia. Él es coordinador del Departamento de Familia y Bioética de la Universidad Católica de Oriente en Colombia, y su tema, el que va a desarrollar, es autocuidado y alteridad, claves para el COVID en Colombia. Bueno, creo que es variada la presentación del día de hoy. Tenemos un abogado, un hospital y un magíster en bioética de la universidad en Colombia. La verdad que es variado el tema y vamos a conocer un enfoque distinto de esta situación en el cual estamos tratando. Así que si ustedes quieren, empezamos ya con Ronald, te damos la palabra, querés subir tu presentación y cuando quieras comenzamos con la primera presentación. Gracias, Ronald, para acompañarnos y aceptar esta invitación. Gracias también. No sé si les pasa a ustedes, pero en estos últimos días, cada vez que entro a mi Facebook me encuentro con un aviso de alguien que perdió a un abuelo, a un tío, a un amigo o a otra persona. Tanto así que pues a veces hasta da miedo entrar. Miren ustedes que en mi país, aquí en el Perú, pues si hacemos una estadística, pues tenemos que más o menos cada 10 minutos muere una persona de coronavirus. En Brasil, cada minuto muere una persona por la misma enfermedad, mientras que en el mundo son unas 3 personas que mueren cada minuto. Eh, en tiempos de incertidumbre, en tiempos inciertos y de desconcierto, en los que la desesperación amenaza con convertirse en desesperanza, es tiempo de pensar, es tiempo de reflexionar. Como dice Paolo de esta naturaleza, por lo que agradezco la invitación del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina para compartir algunas reflexiones con ustedes. Para empezar, creo que a estas alturas nos queda claro que la pandemia ha puesto en evidencia nuestra vulnerabilidad, nuestra finitud, la fragilidad de nuestra existencia
Y la vanidad y la soberbia con la que hemos estado viviendo, creyéndonos dueños de la naturaleza, sumidos en la tecnología, y a veces el coronavirus ha hecho de las suyas, lamentablemente, de fallecidos. Y junto con quienes han partido se ha llevado... Había Tiene mala una conexión interrupción ahí. el doctor, no, se corta mucho. A ver, ¿tenemos algún problema de conexión? Sí. Sé que hemos perdido la... ¿estás con Wi-Fi o estás...? No, tengo aquí mi conexión aquí al lado. Ahora sí se lo escucha bien. Ahora ¿Sí? ¿Ahí sí. está mejor? Sí. Fue tu pantalla. A ver, ¿Se escuchó bien? ¿me escuchan bien ahí? Sí. Fue tu pantalla. A ver, sigo entonces, me avisan ustedes si no se escucha bien para hacer una introducción. Subí la pantalla y empezá. Lo que pasa es que tenés que compartir pantalla de vuelta. A ver, regreso. A ver, vuelvo a compartir otra vez, a ver si ahí nos reconectamos. Y, bueno, decíamos entonces que pues el coronavirus no solamente nos ha sustraído vidas y sueños, también ha arrastrado derechos sin reparo alguno, ¿no? Y son más No, derechos de los que ahí va. pensamos. Ahí va, sí. Ante situaciones... A ver. Pareciera que le estuviera atendiendo al paciente con... Ante situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, de circunstancias que afectan la vida normal de una nación, los países suelen declarar el estado de emergencia, ¿no? Con distintas denominaciones de repente, pero en el fondo es lo mismo. Durante el cual el gobierno lo que hace es restringe derechos vinculados con la libertad y la seguridad personales, incluyendo la libertad de reunión, la libertad de tránsito o la inviolabilidad de domicilio. Sin embargo, lo cierto es que en la realidad aquellos no son los únicos derechos suspendidos, pues ya sea de hecho o de derecho, existen otros que se encuentran también restringidos, limitados, y sobre ellos va a tratar esta presentación. En primer lugar, tenemos nosotros el derecho a la salud, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dicen las leyes de todos nuestros países que todos tenemos derecho a la salud. Sin embargo, para quien es profesor de derecho se le hace muy difícil explicar esto en clase cuando uno tiene enfrente a una alumna que tiene a su mamá que no puede internarla porque no hay una cama disponible, ¿no? Y sí tenemos una serie de situaciones bastante, que hace pues que el derecho a salud pues parezca a veces en tiempos de pandemia una utopía. El virus ante que nos enfrentamos parecía democrático en principio en cuanto nos puede atacar a todos. Sin embargo, no lo es tanto cuando el que no tiene dinero pues solo puede esperar con suerte algún sitio en donde lo puedan acoger en los hospitales del Estado. Como dice el filósofo coreano Byung-Chul Han, el coronavirus no es realmente tan democrático, pues la pandemia ha puesto de relieve los problemas, los fallos, las diferencias que hay en nuestra sociedad, que pueden ser a veces particularmente dramáticas, y quizás más en países como los nuestros que de repente en países europeos. Eh, Terminando en un sistema en donde mientras unos pueden encerrarse con cierta comodidad en sus casas, pues hay otros que simplemente no. Por otro lado, el derecho al trabajo
trabajo obviamente se ha visto afectado. El confinamiento obligatorio ha limitado, suprimido nuestras posibilidades de trabajo, en algunos casos hasta lo ha quitado. Y en estas circunstancias hay quienes pueden vivir de sus ahorros, por supuesto. Sin embargo, pues en un país como el mío, en donde el 71% de la población económicamente activa es informal, entonces hay muy pocas posibilidades de optar por el teletrabajo, ¿no? Una gran mayoría necesita salir a trabajar y a ganarse la vida, aunque paradójicamente ello termine poniendo en riesgo sus propias vidas. Por otro lado, el tema de la dignidad. No es un derecho que está suspendido, pero cuando colapsan los sistemas de salud, el tratamiento digno pues, puede diluirse simplemente. El derecho a la dignidad solo existe verdaderamente cuando somos capaces de preservarlo en las circunstancias más difíciles, ya sea estando vivos o después de ello. Teniendo en cuenta, como dice Jennifer Hincapié en México, que describir un ritual funerario digno puede llegar a ser complejo, pero sí nos queda claro que no tenerlo u ofrecerlo puede llegar a ser indigno, ¿no? Tenemos también que el derecho a saber, el derecho a la información también de alguna manera se ha visto perturbado de diferentes maneras, ¿no? Con noticias de todo tipo. En realidad nunca hemos tenido tanta información como ahora y nunca hemos estado también tan desinformados. Tenemos dando una especie de infodemia, que es otra pandemia también bastante delicada, pacientes que reciben información médica contradictoria, medicinas a pacientes sin que les informe sobre sus posibilidades reales y los efectos adversos sobre todo, familiares que no saben nada de sus enfermos, enfermos que no saben nada de su familia, cifras de muertos que no coinciden. Hace poco el diario The Financial Times reveló que entre el 1 de abril y el 16 de mayo en el Perú fallecieron 13.591 personas. De estos, y este año los decesos llegaron a 22.801, siendo que el Ministerio de Salud solo reportó 2.523 muertos en estos días por coronavirus. Entonces, si redondeamos las cifras, tenemos entonces que hay unos 9.000 muertos que nos faltan, ¿no? Y entonces, ¿de qué murieron esas personas? Bueno, no cabe duda que parte de ellas son víctimas del coronavirus. Y lamentablemente las cifras oficiales pues, no son las más confiables en el Perú y en un montón de partes. Pero además de ello, están las personas que están falleciendo por otras enfermedades, quienes murieron en casa porque no había una clínica que las atendiera, o quienes simplemente no fueron a una clínica o un hospital por el temor al contagio. Entonces, pues hay más muertos de los que oficialmente se dicen en las estadísticas y es un tema todavía por pensar. En quinto lugar tenemos el tema del DAS, pero en esto tenemos variedad de casos en donde se violenta el derecho a la no discriminación. Por ejemplo, tenemos que persona, el derecho de vivir termina se indignó porque atacaba a los adultos mayores. Sin embargo, cuando el virus avanzó y entonces había mucho más riesgos, pues la propia gente terminó siguiendo el mismo mal. Se dé preferencia en este triste recorrido a las personas mayores antes que al resto. Y entonces se da prioridad artificial que lo sacan de las valijas con que podía de repente todavía llevar a cabo su existencia. Si es dramático que el coronavirus se ensañe con los adultos mayores, peor es que nosotros mismos seamos los que elijamos a ellos que mueran por delante. Más allí no quedan las discriminaciones. En ciudades tan distintas y distantes como puede ser Florencia, Córdoba, Cali o Puno, los vecinos han empezado ya a votar a los médicos que viven en sus edificios por temor al contagio. En quinto lugar, tenemos el derecho a la intimidad. Toda persona tiene derecho a la intimidad, que está consagrado en declaraciones, constituciones, códigos y leyes especiales. Sin embargo, apenas sale un vecino enfermo en camilla, no falta una cámara o un video presto para filmar la triste salida con un incierto retorno, para subir de inmediato la primicia en las redes sociales, ¿no? Caemos víctimas también de un sensacionalismo que ya no es solamente de los medios, sino también de los propios ciudadanos. Por otro lado, podríamos hablar del derecho de los adultos mayores a no estar solos. Una cosa es quedarnos en casa
pero otra es dejar a nuestros padres o a nuestros abuelos en la soledad. Como dice Patricia García, pensemos también que no podemos dejarlos solos a los adultos mayores. La soledad mata y la depresión es uno de los problemas más frecuentes en la tercera edad. Luego tenemos el derecho al duelo. Fallecidas las personas por coronavirus, las familias muchas veces, por lo general en realidad, no pueden velar el cadáver, ni mirar al difunto para despedirse por última vez. Los entierros tienen que ser rápidos, la familia no puede despedirse del fallecido y el duelo se ve obligado a buscar otras formas de expresión. Derecho a la sepultura. En algunas ocasiones, fallecido el enfermo en casa, nadie ha ido a recogerlo 1, 2, 3 días. O peor todavía, hemos tenido cadáveres en distintos lugares pudriéndose en la calle. Por otro lado, en no pocas ocasiones, los cadáveres ya ni se sepultan, solo se queman y a veces sin tener la seguridad de que sea el cuerpo de la persona que supuestamente se está disponiendo. En otros casos, los hospitales entregan a la familia un cadáver pues que no es el de su deudo, quienes terminan despidiéndose de un extraño en lugar del familiar a que pensaban despedir. Décimo lugar, tenemos el derecho a la justicia. El cadáver del fallecido debe ser desechado de inmediato, la consigna es evitar correr riesgos. Entonces, caso de aquella víctima de coronavirus, entonces no se le hace una necropsia. Lo que puede ser bastante peligroso, porque puede ser que una persona que de repente pues, pueda ser objeto de un delito. Lamentablemente tenemos estos problemas de conexión con Ronald. Se va y viene. Bueno, nos pueden pasar. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Ahí sí. Ahí sí. A ver, esperemos que no nos falle nuevamente la conexión. Si hablamos de dilemas acerca de lo que es justo o no, hay quienes tienen que escoger entre a quién salvar y a quién no. Subí la pantalla, subí la presentación que se te fue, Ronald. Se fue. A ver. Cuando se corta, se va. Ajá. A ver, un ratito. Vamos a reconectarnos. A ver, aquí lo subimos nuevamente. Aquí estamos. Ahora sí, ya estamos ahí otra vez. ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, entonces nos encontramos ante estos dilemas, ¿no? Donde decía, de repente una persona no sabe si termina siendo, pues, en todo esto un héroe o un villano, ¿no? Y pues es una circunstancia muy dura en donde de repente, pues, aquellos ejemplos teóricos que uno pone en clase se vuelven una triste realidad con todo el drama que yo pueda tener. Hace poco justamente contaba un médico en Lima, un médico de 28 años, que pues de pronto tuvo que decidir a quién salvar, si a una persona de unos 50 años, padre de familia, con mejor condición física, pero traído y donde cumplía condenas por dolo agravado y homicidio, entre otros delitos, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro problema bastante serio. Luego podemos mencionar el derecho al acompañamiento. Aunque ningún decreto lo haya dicho, parece que la realidad también dicta normas. Y entonces las víctimas de este virus pues no pueden gozar del derecho al acompañamiento, ya sea personal, espiritual, familiar, incluyendo, por cierto, la asistencia religiosa, como comentara Vicente Belver en una conferencia en España hace unos días.
Puede que el problema no sea de falta de interés en cumplir la ley, sino la imposibilidad de cumplirla, pero lo cierto es que muchos siguen muriendo a solas, sin más cercanía humana que la de un apurado médico o una atribulada enfermera que hacen sus mayores esfuerzos para salvar la mayor cantidad de vidas, mientras los pacientes siguen su invariable camino hacia la muerte, enfrentando al más frío y duro concepto de distanciamiento social. Cubiertos los médicos con mascarillas, ¿no?, y otros equipamientos, algunos galenos han optado por colgar en el pecho una foto personal, una foto de su cara, para que así el paciente por lo menos tenga un rostro humano para ver. Los iPad han sido, lo hemos visto desde Italia, un último recurso para que muchos pacientes puedan despedirse, ¿no?, estando en la antesala de la muerte, lo que sin duda es una gran ayuda, pero tampoco es que sea suficiente. La declaración del Comité de Bioética de España sobre el derecho y deber de facilitar el acompañamiento y la asistencia espiritual a los pacientes con COVID-19 al final de sus vidas y en situaciones de vulnerabilidad, ha hecho unas declaraciones que son interesantes repetir. Dice que esta epidemia hace imprescindible el aislamiento de las personas afectadas, lo que supone añadir a la enfermedad un factor de desconcierto y de desgarro familiar del que no teníamos experiencia. Ciertamente, estamos ante una situación nueva para todos. El sufrimiento, agrega, se hace especialmente lacerante cuando un paciente entra en la fase final de su vida, ¿no? Dice adicionalmente que miles de pacientes han fallecido sin sentir el afecto y la cercanía de sus seres queridos, así como sin contar con apoyo espiritual y religioso, conforme a sus convicciones y creencias. Las circunstancias forzadas por una infección con tan alta contagiosidad y letalidad hacen que sea imperativo adoptar medidas muy estrictas para prevenir la transmisión del virus. No obstante, también debemos reflexionar sobre el modo de facilitar un entorno más compasivo en el morir de estos pacientes. Y dice adicionalmente, siendo derechos programados en diferentes regulaciones de derechos de los pacientes, debe procurarse siempre que su limitación no solo esté justificada ética y legalmente, sino que además no sea de una intensidad tal que acabe de facto por convertirse en una absoluta privación. Otro derecho que se ve afectado en estos tiempos es el del derecho a la igualdad. En este caso, no es en verdad tanto que el coronavirus haya afectado el derecho a la igualdad, sino que más bien ha puesto en evidencia la desigualdad existente en el ámbito social. Mientras unos pueden pues guarecerse aprovisionados durante la cuarentena, hay quienes tienen que salir a la calle, pues el hambre de los hijos no puede esperar. Y si bien el confinamiento es un deber, la alimentación también es un derecho, por supuesto. Más todavía en un país donde una gran cantidad de familias pobres no tienen una refrigeradora en donde guardar la comida que podrían hacerlo y de esa manera evitar salir a la calle. En realidad, el problema no es solamente el coronavirus, sino también todo lo que ha venido con él y todo lo que el coronavirus ha dejado trascender. El problema es mucho también somos nosotros mismos. La indiferencia, la injusticia, la falta de solidaridad, de consideración, de empatía, son cosas que también pueden matar. Quizás a un ritmo diferente que un virus como este, pero que también hacen daño. Como dijera hace poco en una entrevista a Edgar Morin, con plena lucidez a sus 98 años, vivimos en un gran mercado planetario que no ha sabido suscitar sentimiento de fraternidad entre los países. Ha creado, de hecho, un miedo generalizado al futuro y la pandemia ha iluminado esta contradicción, haciéndola aún más evidente. Y es que, como bien escrito hace poco Asla, el dolor se presenta muchas veces como un despertador para las preguntas filosóficas. Una incómoda manera, seguramente, de volvernos filósofos. Y entonces, las preguntas aburridas que uno encontraba en el libro de filosofía, dice este autor, se transforman en dolorosos dilemas con los cuales la vida nos enfrenta. Y las discusiones abstractas se convierten en dilemas, dramas o tragedias que son reales. Es tiempo, como decíamos hace un rato, es tiempo de pensar, ¿no? Es tiempo de reflexionar y como también es tiempo de reinventarnos. Necesitamos reinventarnos nosotros como personas, partiendo, como dice Castel, que pues hay una fragilidad de todo lo que damos por descontado, ¿no? Tener en cuenta la importancia de los afectos, del recurso a la solidaridad, de la importancia del abrazo.
Mas esa fragilidad no es solo nuestras creencias, sino nuestra propia existencia, ¿no? Hemos venido a verlo. Un descubrir que no es solamente individual, sino también colectivo, que lleva a que nos encontremos en ese mismo sentimiento al que hace unos días se refería Fernando Savater. Somos semejantes unos y otros, sobre todo en vulnerabilidad. Y esa fragilidad humana es justamente la que tiene que darnos una especie de proximidad con nosotros, siendo la sociedad el instrumento mejor que tenemos para luchar contra ella. El mismo Morín ha destacado que la pandemia ha mostrado que la humanidad es el único continente al que todos pertenecemos y que los seres humanos estamos ligados profundamente los unos a los otros. Nunca como en este momento de aislamiento, lejos de los afectos, de los amigos, de la vida comunitaria, estamos tomando conciencia de la necesidad del otro. La duda, sin embargo, es si pasada la vorágine estemos dispuestos a hacer el cambio. Nuestros sistemas de salud son mayormente precarios. En muchos de nuestros países tenemos un limitado sentido de ciudadanía que hace que las políticas de confinamiento fracasen. Y nuestras estructuras morales han mostrado terriblemente su debilidad. Por ejemplo, vecinos miserables que quieren desalojar a otro vecino porque trabaja en el sector salud y entonces tienen miedo de contagiarse, ¿no? Comerciantes inescrupulosos que, por ejemplo, pues piensan que la vida no vale nada, ¿no? Y a la vez es su mayor negocio. Y venden medicinas falsas, balones de oxígeno adulterados o hasta falsos certificados negativos del COVID-19. Mientras tanto, así como hay personas que desinteresadamente se juegan la vida por los demás, un alcalde no tiene mejor idea que hacerse el muerto en un ataúd para que no lo descubran libando licor festivamente y en plena cuarentena. Desde una lupa bioética podemos ver que en tiempos de pandemia, como los recursos se vuelven más escasos, nos volvemos más utilitaristas, tratando de maximizar los recursos, pero sin que ello garantice que seamos más justos. Prima una especie de darwinismo social que ni el propio Darwin aceptaría, en donde la lucha por la supervivencia o en la lucha por la supervivencia, los más vulnerables parecen a veces ser una carga y quiere prevalecer el más fuerte. Frente a ello es importante que apelemos a nuestros más nobles valores, nuestros valores humanistas, actuar frenéticamente, actuar con prudencia, actuar con criterios objetivos, criterios que no sean arbitrarios. No se trata tampoco de pasar de un relativismo a un utilitarismo. Tenemos que ver cada caso en particular, sin ajustarnos de repente necesariamente a rígidos protocolos. Y teniendo en cuenta también que algo que hemos descubierto en estos tiempos es que la ciencia no era tan exacta como parecía. Pero igual tenemos que proseguir en esa búsqueda, como ya se ha dicho en otro momento. Una cuestión biótica a resolver es si ante la ausencia de camas en las unidades de cuidados intensivos debemos aplicar una discriminación positiva. Parece lógicamente entendible y además pragmático aplicarla en el caso de los médicos, toda vez que ellos podrán volver una vez recuperados a la primera línea de batalla. Existe en esto un consenso bastante general. Sin embargo, la pregunta es, ¿y después quién sigue en la lista? ¿Los policías, los bomberos, los niños, las autoridades públicas más importantes? ¿A quién habrá que darle las primeras vacunas cuando lleguen? Después de los médicos. Es otra pregunta que habría que hacernos. Vale observar que asistimos además a un fenómeno de covidización de los servicios de salud, en donde la pandemia ha postergado operaciones, tratamientos contra el cáncer, diálisis, trasplantes de órganos, controles de embarazo, etcétera, con un reduccionismo peligroso que en algún momento nos va a pasar la factura y que antes que sea más grave nos debe llevar a buscar un equilibrio en la atención. Mas hay otra cosa en la que debemos reflexionar. El coronavirus ha hecho no solamente que los muertos se vuelvan un número más en una cifra, no ha hecho solamente que los muertos se vuelvan sujetos anónimos, sino que también nos ha hecho anónimos a nosotros, a quienes andamos por la calle. Camuflados bajo una mascarilla con gorros y lentes de sol, nos hemos convertido en seres invisibles, sin necesidad de saludar al que se cruza con otro,
y por tanto sin necesidad de socialización alguna, viviendo en público una rara forma de soledad. Como dice Armando Silva en un artículo publicado en El Tiempo de Bogotá, las ciudades se van poblando de autómatas sin cara. Nadie mira a otro ni nadie quiere ser mirado, y menos tocados, terminando la careta siendo una especie de muro. Y entonces vamos perdiendo, casi sin darnos cuenta, lo que más nos identificaba como seres humanos. Estamos en un mundo extraño, contradictorio, en donde nunca hemos recibido tantas noticias como ahora, más que nunca de su fe, pero las iglesias están cerradas. Un mundo en donde la tecnología que criticamos, curiosamente, es factor de riesgo también en esa tecnología que con el pretexto de controlar nuestra salud, puede pretender controlar también nuestras vidas a través de sofisticados sistemas de vigilancia. Yendo a otro plano en estas modestas reflexiones, cito nuevamente a Belver, quien advierte que necesitamos una explicación acerca de si las medidas de control tomadas en nuestros países han sido por necesidad o por desconfianza. Debemos velar porque la restricción de los derechos sea mínima, siempre bajo criterios de necesidad y proporcionalidad, manteniendo latente una nostalgia política y civil de los derechos, como dice el destacado profesor español. Ahora bien, si nosotros andamos bajo la manta del anonimato, la muerte que habíamos logrado simular, como señala también Byung-Chul Han, siendo la muerte algo inevitable, creyendo nosotros dioses, quisimos alejarla de nuestro alrededor. Y entonces dejamos de velar a los muertos en nuestras casas. Construimos los cementerios en las periferias y ya no los íbamos a visitar casi. Redujimos los periodos de luto a apenas uno que otro gesto simbólico. Pero hoy la muerte ha perdido su manto de incertidumbre, que nos protegía más a nosotros que a ella, para hacerse sentir más cierta y terriblemente más cercana. Mas en ese vivir, en ese tránsito entre el ser y el no ser, descubrimos de golpe nuestra finitud. Descubrimos más lo que somos realmente. Y entonces es la oportunidad de volvernos más humanos, de ser más conscientes de nuestra mismidad, de nuestra esencia, de ser conscientes de aquello particularmente importante en nuestra vida, de lo que significa la libertad. Y entonces podemos darnos cuenta con Roberto Adorno que si la vida no tuviera un límite temporal, las acciones humanas no tendrían sentido. No habría razones para realizar una acción o para omitir otra, dado que de todas maneras nada nos impediría realizarla en el futuro. Queda en nosotros la forma de asumir esa fatalidad, más cercana o más lejana, dejándonos llevar por el desánimo o sabiéndola asumir creativamente, aprendiendo a vivir cada día como si fuera el último, disfrutando de cada día que seamos capaces de robarle al destino. Y termino, si me permiten, con un poema de César Vallejo. Es el poema Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no te mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, sigue muriendo. Se acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100.000, 500.000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Le vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echóse a andar. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Gracias. Excelente presentación. Bueno, pasamos a, después de estas reflexiones que tal vez nos movilizaron, muy probable, a mí sí, seguro. Y bueno, que tendremos que masticarlas y después en las preguntas veremos si profundizamos alguno de los temas.
Gracias por las reflexiones. Pasamos ahora de las reflexiones filosóficas del derecho a la parte práctica. Así que, Víctor Hugo, si querés subir tu presentación, vamos a ver cuestiones prácticas desde otro país vecino a Perú, que es Bolivia, y vamos a ver cómo desde ahí podemos ver otra visión, otra lupa bioética sobre el COVID. Cuando quieras, tenés la palabra, Víctor Hugo. No se te escucha. El micrófono tuyo tenés que liberar. El micrófono de tu computadora. Facundo. Facundo, ¿lo podés hacer vos? Facundo, ¿podés darle el micrófono del ingeniero Balda? Que si no, nos escuchamos. Ahora sí. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Está, ¿se ve la presentación? Perfecto. ¿Se ve? Sí, ponelo en que cubra toda la pantalla. Todo tuyo. Perfecto. Primero, muy buenas tardes a todos los que están viendo este webinar. Agradecer a Gerardo, al doctor Perazo, que además de ser un muy destacado profesional médico, es un gran amigo, y a todos los destacados panelistas que están, que tengo el honor de compartir. Como decía el doctor Perazo, esta presentación va a ser diferente a la que gustosamente he escuchado y me ha enriquecido del doctor, porque va a ser presentar de alguna manera lo que hacemos en la práctica, intentando llegar a ese deber ser que decía el doctor que me antecedió. Voy a ceñirme, y Gerardo, te pido que me ayudes con los tiempos para ceñirme estrictamente a los tiempos, pero lo he diseñado en 4 puntos. La primera es mostrar muy brevemente la situación de la pandemia en Bolivia y en Santa Cruz, lugar donde está el Hospital Católico. De ahí describir o contar un poco la experiencia de cómo se creó la idea del centro COVID en el Hospital Católico. El tercer punto es cómo hemos implementado hasta el momento, porque todavía falta mucho de implementación lamentablemente en cuanto a tiempo, cómo se ha implementado este centro COVID en el Hospital Católico con un sentido de alta urgencia, y finalmente describir un poco la gestión de un centro COVID con terapia intensiva, que es un reto ineludible para salvar vidas. Entonces, primero mostrar la situación de la pandemia en Bolivia, la voy a describir muy rápidamente. Datos del Servicio del Ministerio de Salud en cuanto al SNIS, al Servicio Nacional de Estadística. El 8 de junio teníamos como confirmados totales desde el inicio del primer contagiado, 13.949 personas confirmadas con el COVID-19. Decesos, personas que han partido a la casa del padre, 475, y recuperados 2.159. Santa Cruz de la Sierra, el lugar donde yo vivo y donde está el Hospital Católico, tiene el más alto nivel de contagio, con 8.811 contagios hasta el 8 de junio, y hemos tenido curvas de aumento, como ya mostraré ahora. El índice nacional de morbilidad, que son los casos detectados, confirmados, mediante prueba de PCR tiempo real versus los 100.000 habitantes, que es un indicador que se maneja en el tema epidemiológico, de 117,8, que está superando el índice de morbilidad a nivel mundial. Santa Cruz tenemos un índice mayor de 257,4, el departamento de Santa Cruz. También con datos de 7 de junio, datos oficiales, el índice nacional de casos activos versus 100.000 habitantes es de 95,3, y Santa Cruz también tiene el índice más alto de Bolivia con 204 casos activos versus 100.000 habitantes. El índice nacional de recuperados versus el total confirmado es del 15,3% y en Santa Cruz 18,2%. Sin lugar a dudas sigue siendo bajo. El total de fallecidos a la fecha es de 465 casos.
y Santa Cruz se lleva el 47,5% de fallecidos, de 121 fallecidos. Vale la pena mencionar, para tener el margen, digamos, el conjunto, es que Bolivia está alrededor de 11,5 millones de habitantes y Santa Cruz alrededor de 1.800.000 habitantes actualmente. El porcentaje nacional de mortalidad versus el diagnosticado es de 3,4%. Bolivia tiene un menor índice de mortalidad que el mundial y Santa Cruz un índice menor todavía de 2,5%. El número de pruebas es 38.446 y que tiene un índice de pruebas realizadas por millón de habitantes de 3.304,8. Uno de los elementos, entre muchos, pero un elemento fundamental es el tema de las pruebas. Lamentablemente tenemos un déficit grandísimo de pruebas, por lo que estos datos son de personas que se han hecho la prueba. Las personas que están contagiadas y que no se han hecho las pruebas, sin lugar a dudas, son mucho más. Aquí vemos el total de casos en Bolivia. La curva actualmente es ascendente, lamentablemente, con una pendiente bastante alta. Lamentablemente se espera que en Bolivia, hasta finales de julio, tengamos, según los datos indicados oficialmente por la ministra de Salud, alrededor de 100.000 casos a finales de julio, y agosto más o menos se espera que ya haya una meseta de unos 2 o 3 meses y comience a bajar el contagio. Es un poco el tema epidemiológico. Ahí vemos una gráfica de los casos positivos confirmados diariamente. Y como ven acá, Santa Cruz tiene el verde, es el que tiene mayor número de casos confirmados. Estos datos que uno los da estadísticamente fríamente, lamentablemente significa mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento para las personas en todo el mundo, mucho sufrimiento para la familia y también mucha impotencia para los centros de salud. Les voy a contar ahora cómo fue la creación de la idea del centro COVID en la arquidiócesis. El primer caso que llegó a Bolivia, más o menos finales de febrero, inicio de marzo, más o menos por ahí por marzo, fue terrible porque no teníamos caso todavía, en el mundo ya habían contagio, pero llegó una persona de Madrid, España, y esa persona cero, lamentablemente, y no hay que juzgar a la persona que lo hicieron, porque el pánico para esta enfermedad se apodera de las personas, pero el objetivo fue que cuando llegó la paciente no se la podía meter a ningún centro. Los centros de salud eran cerrados con candados por persona para que no pueda entrar esa persona al centro. Fue de alguna manera también expulsada de la localidad, era en Santa Cruz, pero un pueblo separado, o sea, lejano, un área rural, provincia, y también fue de alguna manera expulsada por algunas personas. Esa persona fue de un hospital al otro sin poder entrar hasta que ya las autoridades tuvieron que verse muy firmes y ya inclusive militarizar los hospitales para que esa persona pueda entrar. Desde antes, pero en ese momento, el Hospital Católico y todos los hospitales de la Iglesia Católica, me imagino que el mundo entero, pero hablo de lo que yo he vivido personalmente con mi gente aquí en el Hospital Católico, tomamos la decisión de que teníamos que abrir el centro COVID. Porque de alguna manera estas personas contagiadas, que puede ser la familiar de alguno de ustedes, alguno de nosotros, eran los leprosos de la época de Jesucristo, que nadie los quería atender, como decía la presentación del doctor que me antecedió. En ese momento tomamos la decisión firme de abrir el centro COVID, pero habría que ver los recursos, habría que ver las capacidades, habría que ver los ambientes. Por consiguiente, había que ver cómo ofrecer eso que habíamos decidido ofrecer y a quiénes ofreceríamos
acá y en todas partes del mundo, me imagino, tenemos el área privada, tenemos el área del tema público, que es, se paga mediante los fondos públicos, ya sea en alcaldía, dependiendo del nivel de atención de los hospitales, o del Tesoro General de la Nación. Tenemos el área de seguridad social, que lo pagan las empresas que tienen asegurados a sus trabajadores. Entonces, ¿de dónde sacábamos los recursos? Nosotros somos un hospital de mediano a pequeño, digamos, de la Iglesia Católica. Solamente para dimensionar un poco, teníamos 40 camas de internación, terapia intensiva con 5 camas, digamos, terapia intermedia con 2, quirófano, etcétera. Hacemos cirugía mediana, hasta mediana complejidad, un poco no de altísima complejidad. Y esa era la realidad que teníamos. Teníamos nuestros recursos humanos con nuestra cultura organizacional sólidos, pero en los servicios que teníamos. ¿De dónde sacábamos más recursos económicos, de equipamiento? Pero sobre todo, ¿dónde sacábamos capacidades y habilidades para este nuevo reto? Les muestro un poquito la realidad de mi país. La realidad de mi país tiene el 57,5% sin protección de salud. Tenemos el 11,5% con 2 seguros establecidos, que es el seguro SUM y el SPAM, y actualmente, últimamente, se ha creado el Seguro Universal de Salud, que de alguna manera también tiene deficiencia. Pero para efectos del coronavirus, teníamos gran población desatendida, más del 60% de personas que no tenían seguros. En ese sentido, teníamos que establecer las metas, identificar las actividades, discutir la factibilidad y los costos inherentes a esa decisión. Definir los calendarios de actividades que eran inmediatas. Teníamos que generar la ayuda inmediata, porque ya venía, si bien estaba en la etapa todavía de subida, no está como hoy en la gravedad, teníamos que hacerlo de manera inmediata. En ese sentido, nosotros tenemos aquí en el hospital, teníamos un área administrativa que estaba planificada para el crecimiento futuro, y esa área administrativa la tuvimos que remodelar. ¿Para qué? Con 2 principios importantes. Primero, el criterio fundamental era salvar vidas. Teníamos nosotros que salvar vidas, como imagino que todos los hospitales del mundo lo piensan. Pero también teníamos que hacerlo con seguridad para nuestros trabajadores, para nuestro personal médico y todo el personal de salud, porque obviamente está el médico, la enfermera, que tiene contacto con el paciente, pero hay una serie de elementos adicionales, seguramente con toda seguridad los médicos, lo que tienen que ver con salud lo saben, pero tal vez en el webinar existen personas que no son del área de salud. Es decir, no solamente es el médico o la enfermera, sino hay una serie de apoyos laboratoristas, mantenimiento, gestión de recursos. Es decir, todas esas personas, inclusive el área administrativa, porque el área de cobranza, el área de admisiones también estaban en riesgo, claro, en distintos niveles de riesgo, pero también estaba en riesgo porque entraban las personas. Tuvimos que hacer adecuaciones a nuestro sistema. Gracias a Dios teníamos un área de emergencia nueva. Por consiguiente, el hospital quedó, que hacíamos un triaje inicial en el hospital y luego las personas que tenían síntomas se derivaban a esta área que nosotros felizmente la teníamos, otras clínicas no la tenían y ahí era un problema mayor. El área administrativa lo volvimos con el diseño muy rápido, gracias a Dios, tenemos una arquitecta encargada de todo el sistema de ambiente aquí en el hospital y fuimos diseñando las áreas para que tengan la seguridad correspondiente. Luego, otro elemento importante, me apuro para cumplirle el tiempo, era la gestión de los riesgos. Teníamos que identificar los riesgos, porque además esta enfermedad aún ahora no está totalmente conocida. Inclusive se duda muchas veces desde la OMS del método de contagio. Sabemos que son por micropartículas emanadas por saliva o por estornudo y que entran al cuerpo principalmente por esa misma vía, por la vía nariz, boca, ojos, digamos. Pero había la duda si estaba todavía en el ambiente, cuánto tiempo se ponía en el ambiente. Entonces era una idea investigar sobre el tiempo para proteger a nuestro personal y también proteger a las personas que confiaban en nosotros para el hospital. El doctor que me precedió dijo que sugirió que haya equilibrio en la atención. Y eso es lo que quisimos hacer nosotros y queremos hacer, y en parte lo hemos conseguido. Es decir, hemos mantenido nuestro hospital regular para pacientes ni siquiera sospechosos, y hemos habilitado al lado del hospital, gracias a Dios, teníamos el inmueble de administración para los pacientes sospechosos y confirmados.
Otro elemento importante en esta gestión hospitalaria con el tema de la pandemia y la crisis sanitaria es el tema del ambiente totalmente turbulento. Esta pandemia no solamente ha generado este coronavirus, este COVID-19, no solamente ha generado pánico en las personas que no son del sector salud, sino muchas personas del sector salud han entrado en pánico. Lamentablemente he tenido muchos problemas, inclusive dificultades, no problemas con mis excelentes enfermeras del hospital regular que tienen miedo de entrar al área COVID. Nosotros hemos hecho los mayores esfuerzos y hemos logrado una seguridad, y lo digo sin duda, la mejor seguridad. ¿Por qué? Porque hace 2 meses que definimos que todo persona, trabajador o paciente era positivo en el sentido figurado, porque la protección tiene que ser absoluta. Por ejemplo, yo soy director, yo estoy en la parte de dirección, pero tengo que usar obligatoriamente el gorro y tengo que usar obligatoriamente el barbijo cuando estoy con personas. Ahorita no lo uso porque estoy fuera del... No hay nadie conmigo en este ambiente, en mi oficina. Y obviamente el tema de los barbijos N95, el tema de la bata, el tema de los protectores faciales, nos decían de alguna manera que éramos exagerados, porque científicamente a veces no se necesitaba, pero lo hemos hecho. En nuestra terapia intensiva tenemos el área blanca, que le llamamos, donde es el cambiado de ropa, el área gris, donde está el central de enfermería, y el área más contaminada estando los pacientes. Nuestro personal tiene la obligación de entrar al área de pacientes, tiene la obligación de entrar con una máscara de gases especial. ¿Sería una exageración? Sí, tal vez. Nosotros creemos que no, porque es proteger a nuestro personal. Adicionalmente, la protección fundamental de los contagios cruzados que podrían haber. Posteriormente, voy a mostrarle, voy un poquito más rápido, el tema de las mitigaciones, el tema de la aceptación, de alguna manera, del riesgo en ir mientras más planificado va uno, de alguna manera va más tranquilo, ¿no es verdad? Pero cuando vas en sentido de urgencia, tenés que tener las instalaciones rápido y tenés que tenerla segura. Y aparte de la complejidad que hay de manejar una terapia intensiva regular sin los contagios, era todavía más complejo y es más complejo manejar la terapia intensiva COVID. Generamos los planes de contingencia, generamos en nuestro personal factores de motivación que son muy difíciles para el tema del pánico e incentivos. Teníamos que vencer el miedo. Actualmente todavía hay personas que están con miedo, pero ahora quiero detenerme en algo importante en este proceso de implementación. Solo por darle un ejemplo. Los barbijos N95, la mascarilla N95 aquí en Santa Cruz, Bolivia, valían antes de la pandemia como $1.50 más o menos. Ahora cada barbijo están alrededor de $7 N95. Y así sucesivamente todas las cosas han subido tremendamente. Actualmente estamos en las primeras fases, nuestro centro COVID es de 26 camas, pero estamos estancados en 6 camas de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque la empresa que tenía que hacerme las instalaciones de gases se echó para atrás por miedo. Porque no pude esperar a que todo el sistema, las 26 camas estén con el oxígeno, porque tenía que salvar vidas. Teníamos que salvar vidas y se implementaron las 6 camas. Ahorita estamos en eso, estamos solucionando algunos problemas y esperamos que en los próximos 15 o 20 días tengamos ya las 26 camas para atender los pacientes COVID. Existen excelentes profesionales en el mundo médico y enfermera y están arriesgando su vida, realmente la están arriesgando. Y hay muchos contagiados, muchos, y eso incrementa el miedo a algunos profesionales. Pero también en el mercado existen empresas de servicio, empresas de provisión de insumos que han aumentado pecaminosamente los precios, lo cual hace todavía más difícil la adquisición de recursos y de equipamiento. Me permito, porque en la gente que no las personas que no son del sistema de salud hay algunas confusiones, me permito explicarlas muy brevemente. En un sistema hospitalario, en tema COVID en general, pero en tema COVID tenemos el aislamiento domiciliario. Cuando hay una persona sospechosa que tiene síntomas,
se tiene que aislar en el domicilio. Y aquí tenemos en Bolivia una dificultad mayor. Hay personas, por el nivel de pobreza en alguna zona, que viven 7 u 8 personas, la familia de 7 u 8 personas en un solo cuarto o un solo baño. ¿Cómo hacemos para el aislamiento domiciliario? Luego de eso, si esa persona se complica un poco la salud, se pone un poco inestable, tiene que internarse. Pero no es una internación en el hospital regular, tiene que internarse en un centro COVID o un hospital o clínica que haya ingresado, digamos, haya instalado COVID. Luego tenemos... Conectando a Virginia, nos faltan unos minutitos, ya tiene que estar viniendo Mariana, parte del equipo también. Así que si quieren, esperamos unos minutos. ¿Tengo cuánto tiempo? Y 5 minutos, no más, por favor, Víctor. Perfecto, no hay problema, me pasé entonces. Entonces, para resumir y tener los tiempos claros, actualmente nosotros estamos en la implementación del área COVID de 26 camas y las dificultades son esas, el tema del dar la confianza al personal para poder ingresar a las salas COVID, pero sobre todo está la quietud. Ahí parece que hay un tema con el audio. Sergio también. Ahí, si se escucha, Gerardo. Entonces ahora, como conclusión, estamos haciendo lo máximo esfuerzo, pero como personas de fe le decimos al Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Ayúdanos a salvar vidas, ayúdanos a ser instrumento tuyo para minimizar el sufrimiento. Muchas gracias por la invitación, Gerardo, y estamos a las órdenes. Un gran saludo. Bueno, gracias, Víctor Hugo. Uno ve la realidad que nos planteás y no ponemos menos de pensarla que en muchas regiones también tenemos en nuestros países en Latinoamérica situaciones similares, ¿no es cierto? En mayor o menor medida, el esfuerzo que hizo el Hospital Católico y uno fue recibiendo, a medida que fueron pasando los días, información de los pacientes recuperados, la verdad que nos daba mucha alegría para poder acompañarlos. Si querés dejar de compartir pantalla, que así le damos la palabra a Jesús y después habilitamos las preguntas. Gracias, Víctor Hugo. Ok, se ve, perfecto. Hola, Jesús. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gusto que compartas, que adelante nomás. Gracias al Instituto de Bioética de la UCA, al doctor Perazo por la gentil invitación que me hacen el día de hoy. Después de haber escuchado pues, al doctor Ronald, al ingeniero Balda, pues quiero de cierta manera cerrar en torno a lo que se ha venido haciendo en Colombia en una perspectiva más bien general, porque habrían muchos detalles y habrían muchos aspectos que compartir en cuanto a las especificidades y creo que en este momento pues no hay lugar. Quise, cuando el doctor Perazo me hacía la invitación, hablar de el autocuidado y la alteridad. Creo que son dos escenarios que estamos viviendo en nuestro país para ir superando paulatinamente el COVID-19. Quiero, en primer lugar, mostrar unos datos rápidos al 8 de junio, en donde pues tenemos unos 22,000 pacientes activos, una recuperación de 16,427 pacientes y al momento 1,300 personas que ya han partido a la casa del Padre. Es interesante ver la atención en casa, que se supera más de los 20,470 pacientes, hospitalizados 2,000 y ya en cuidado especializado en UCI 423. Esta información la tomo precisamente de una herramienta que el gobierno ha dispuesto para que todos los ciudadanos estemos día a día reportando nuestra sintomatología, pero también dándonos cuenta del progreso y hacia dónde debemos ir atendiendo el tema del COVID en nuestro país. Quise llamar la atención en dos palabras que tienen que ver con la precaución y la alteridad.
Las dos palabras están inspiradas evidentemente en la filosofía, digámoslo así, que el autocuidado basados en el principio de la precaución de Hans Jonas y el tema de la alteridad, que ya muchos lo hemos escuchado a través de Manuel Levinas, pero también que lo hemos escuchado a la luz del mismo Evangelio, donde nosotros nos hacemos responsables y corresponsables del otro. Entonces, el escenario que quiero plantear es el siguiente. Tenemos el autocuidado y las personas que propenden por el autocuidado. Y tenemos la alteridad, así como el ingeniero Balda y el doctor Ronald empiezan a pensar en la responsabilidad del otro. Es decir, no solo proteger la vida del otro, sino que yo me hago responsable del otro. Y qué bonito porque como cerraba el ingeniero Balda, cuando dame lo que pides y pide lo que quieras, nos recuerda eso de entregarme por el otro. Entonces, en Colombia, en este momento, tenemos dos escenarios. El escenario de las personas que han asumido el autocuidado y el escenario de aquellos que están protegiendo todos los días a aquellos que sufren o que están vulnerables. No obstante, no aparece ahí en esta diapositiva, pero hay un tercer grupo de personas que la gran invitación es a que reflexionemos y es yo no puedo dejar que el Estado piense por mí las decisiones para mi propio cuidado. Es decir, como pasa en América Latina, empiezan a surgir mitos, falsas noticias, superficialidad de la información y entonces queda un grupo de personas en el limbo que no asumen la responsabilidad, no asumen el autocuidado ni el cuidado de los niños, del adulto mayor. Entonces, digamos que empezamos a tener un movimiento pendular, un movimiento que empieza a oscilar entre esos dos escenarios, entre el autocuidado y la alteridad. Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Qué vemos? Y en este caso desde el mundo académico al cual pertenezco, en la Universidad Católica de Oriente, y en perspectiva bioética, ¿qué logramos ver frente a todas las noticias, frente a todas las, digámoslo así, las evidencias que empezamos a conocer? Dos cosas inicialmente. Liquidez de la información. Recordemos eso de la sociedad líquida, de la cultura light, donde empezamos a transitar como en algo fangoso, líquido, poco profundo. Entonces empezamos a tener por los diferentes medios mucha liquidez en la información y mucha movilidad en la decisión. Esto yo creo que ha generado mucha incertidumbre. Un día se dice una cosa, otro día nos presentan otra, un medicamento que se está experimentando, ya hoy ese medicamento ya no es, luego que sí era, y empezamos a generar confusión. Vemos Bolivia, Perú, Ecuador, personas que empiezan a ofrecer medicamentos caseros, empiezan a ofrecer especies de romerías, de entregas, entre otros. Entonces vemos dos escenarios y un padre de familia, un profesional, alguien en casa que se quiere autocuidar, empieza a relajarse, a tranquilizarse, porque la información empieza a fluir fácilmente y empiezan movilidades que se vuelven inadecuadas al momento de tomar decisiones. Ahora bien, profundizando estos dos elementos del planteamiento problemático, aparece que en nuestro país y en América Latina se evidencia que tenemos contextos culturales y educativos. Hola, ¿cómo les va? Muy ¿Me escuchan? Muy Sí, distintos. sí, sí, Entonces, estoy. la cultura, Espera, ciertos departamentos en nuestro Hola, país y hola, ambientes disculpen, lo que pasa es que educativos se demoró otro hacen chat que difícil otro Zoom que el estoy, que y el por eso estoy... contexto estatal llegue de la mejor manera a estas partes. Me explico. Evidenciamos regiones de nuestro país donde hay un progreso diferencial entre contagios, entre personas que tienen todos los recursos y en ciertas zonas una especie de tranquilidad, de facilidad al recibir la información. Dos, estamos viendo cómo nos movemos entre la necesidad y el cuidado de la salud. Bien lo indicaba el ingeniero Balda y bien lo dijo el doctor Ronald. Las personas, la necesidad empieza a chocar y a confrontarse frente al tema de la salud. Quiero autocuidarme, quiero proteger, pero quiero proteger también al que tengo al lado, que es mi familia,
pero no tengo trabajo, debo salir. Muchas personas han entrado en crisis, en depresión, en ansiedad, en violencia intrafamiliar, porque no pueden salir adelante con sus proyectos de primera necesidad. Tercero, también es evidente, pasa en nuestro país, como pasa en otros ambientes, el tema de la indisciplina social. Como esa especie de incultura o de tratar de que lo que me dicen los demás no tocan conmigo. Y entonces empezamos a relajar las medidas de protección. De cierta manera, una indisciplina que se vuelve latente para retar, ¿sí? Y como disfrutar de que, aunque tenemos ciertos asuntos superados, entonces puedo relajarme frente al contagio. Escuchaba esta mañana precisamente en algunos canales cómo empieza a aparecer también el miedo colectivo. Y entonces el miedo colectivo empieza a darle prevalencia el miedo a la verdad sobre el virus. Es decir, como tenemos una información líquida, como tenemos una especie de movilidad de las decisiones, entonces, eso no vale la pena, no vamos a atender eso y empezamos a dejar que el miedo nos absorba y dejemos la verdad de lado, especialmente la verdad del contagio. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Balda cuando habla de, en este caso hay que pecar por exceso. Precisamente Hans von Ast lo que nos indica en el principio de precaución y de responsabilidad es que debemos ir adelante, precisamente para prevenir, para entrar en estados de precaución profunda y llegar a la intimidad de las familias y de las personas para que entremos en el autocuidado. Algunas perspectivas exitosas, algunas. ¿Cómo Colombia ha venido superando? ¿Cómo ha venido tratando? Lo primero que hay que destacar indiscutiblemente es que hay una cercanía estatal. El presidente hizo el esfuerzo, ha hecho el esfuerzo de estar todos los días en contacto, dando cuenta de cómo va el proceso de evolución en Colombia, lugares, mecanismos, con todo su bloque de ministros o de personas involucradas de todos los sectores, educativo, económico, cultural. Eso es bien interesante porque da confianza, hace que un país sea uno y que todos abracemos una causa para salir adelante. Dos, la concertación con todos los sectores. No es desconocido para nadie que muchos sectores se han afectado directamente, el sector económico, el sector cultural, el ámbito clínico y médico asistencial también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Venga, hablemos, concertemos y busquemos salidas. Y esto ha sido muy interesante porque a medida que avanzan los días y por región, se ha venido haciendo un planteamiento diferencial para recuperar de manera inteligente, gradual y en el ámbito educativo, lo que han llamado la alternancia, una vida con una nueva normalidad. Eso es muy importante porque acá hay que buscar es el diálogo, aquí hay que buscar es la posibilidad de que todos pueden aportar para que salgamos adelante. Tercero, la autonomía regional. El gobierno ha permitido que las regiones, según las necesidades, vaya a ir identificando los mecanismos, vaya a ir identificando las estrategias en todos los ámbitos, entre ellos cada región, para que vayan dando apertura al sistema educativo, al sistema de comercio, entre otros. Un cuarto elemento, como una perspectiva de salida muy interesante, ha sido el abrazar de una nueva manera el desarrollo tecnológico. Hasta hace, iniciando años, se hablaba de nativos tecnológicos y nosotros éramos como migrantes tecnológicos. Ya no, hoy todos somos nativos, nos volvimos nativos tecnológicos porque nos tocó, de cierta manera, meternos en un mundo de plataformas digitales, en nuevos desarrollos tecnológicos y hoy han sido de gran ayuda en la parte afectiva, en la parte epidemiológica, en la parte tecnológica y de prevención y demás. Bien, nos lo mostraba ahora el doctor Ronald al respecto.
¿Qué transversaliza todo esto? Ya lo he enunciado, el principio de precaución. Recordando algo que ya lo dijeron anteriormente, y es que toda vida cuenta y requiere de nuestra protección. Acá no podemos entrar a decidir a quién se le da más o menos. Es la protección indiscutible, incólume de toda vida humana, según su condición, pero siempre dando todos los cuidados en ese momento, en ese lugar, sin ningún tipo de distinción. Ahora bien, hay un caso que ha estado sonado, lo han visto en la prensa, un caso exitoso cerca de donde yo vivo, en la ciudad de Medellín, quienes han venido trabajando de manera concertada con todos los actores y precisamente a partir del apoyo tecnológico han desarrollado una plataforma digital Medellín Te Cuida, la cual cuenta actualmente con más de 2 millones de personas registradas. ¿Qué hace? Hace un mapeo de toda la ciudad. Y esto está totalmente interconectado con todas las plataformas, con todos los sistemas que tiene la ciudad. Por algo, en algún momento, pues esta ciudad fue destacada con el tema de la innovación. Es un caso exitoso, pero que tiene que ver con el apoyo estatal, con la autonomía regional y con el autocuidado, con la disciplina, con también aquello de creer y creerle a aquellos que están al frente de los destinos de una ciudad. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy, evitar esa oscilación y siempre buscar hacia el mismo punto aquello que tiene que ver con el autocuidado y la protección de aquel que está sufriendo la compañía y la cercanía. Muchas gracias. Aunque estaba muteado y hablaba, bueno, ya está, ya está, ya está. A veces uno tiene esta bueno, gracias Jesús por la presentación y también por el tiempo, ¿no? Porque estas cosas a veces cuando uno las programa tiene un margen de tiempo y a veces dar la clave justo en el tiempo nos ayuda para poder hacer lo que a todos nos gusta, que es de alguna forma intentar discutir o charlar. La bioética y la lupa de bioética pasa por eso, es presentar las alternativas, presentar las posibilidades de que nos plantean esta visión de la bioética, las situaciones que estamos viviendo en cada país, y eso abre el juego a las distintas preguntas que pueden surgir del auditorio para que de alguna forma podamos crecer en cada uno de los temas. Vamos a ver algunas de las preguntas que surgieron. En realidad son preguntas específicas, a lo mejor alguno de ustedes tres, pero también alguno otro puede acompañar y colaborar y agregar algún dato más. Por realidad, los tres enfoques fueron distintos y fueron interesantes, y los tres enfoques tal vez se juntaron en un punto común que es la realidad nuestra latinoamericana. Así que vamos a empezar con dos temas. Y primero, Ronald, una pregunta a lo mejor desde el derecho, tal vez, y si a vos te parece, en tu país, y lo que sepas de algún otro, si pensás que hubo regulación adecuada del ejercicio de los derechos. O sea, si esto cayó directamente como una indicación precisa o una regulación adecuada. ¿Se entendió la pregunta, Ronald? Sí, claro. Bueno, yo creo que, a ver, en el caso de Perú fue uno de los países que tomó, en primer término, medidas muy duras de cuarentena y confinamiento social. Y pues, ¿qué es lo que ha pasado, no? Creo yo que el problema ha tenido que ver con que, bueno, en primer lugar, la crisis nos ha desbordado, pero aparte de eso, quizás ha faltado cierta capacidad de adecuación de las reglas. Por ejemplo, si bien en un principio se puede hacer una cuarentena general a nivel nacional, esto se puede focalizar porque el grado de contagio no es el mismo en todo el país.
Entonces, poner las mismas medidas para todo un país que sea tan disímil y con distintos grados de contagio, creo que ese es un primer problema. Segundo, que las medidas que se tomaron muchas veces no tomaron en cuenta debidamente factores sociales. Por ejemplo, en un momento determinado se estableció que las mujeres podían salir un día y los hombres otro día. Medida bastante ingenua finalmente, porque, bueno, terminó fracasando. De hecho, una gran mayoría de hogares en el Perú están dirigidos y manejados, sostenidos por mujeres. Entonces, los días que salían las mujeres había mucha más aglomeración. Y esta medida había sido dada con una idea de paridad que no venía al caso. Otro problema que yo creo que tiene que ver con que, bueno, a veces nuestras propias convicciones democráticas no son muy firmes, ¿no? Y eso puede generar un riesgo de que nos acostumbremos a medidas no democráticas. Por ejemplo, un toque de queda debe ser una medida corta y breve, no algo que se prolongue el tiempo, pero hay mucha gente que quisiera que se quede, porque así, por ejemplo, no hay ladrones en la noche y los hijos se quedan los fines de semana, ¿no? Entonces, también hay un problema de una falta de una cierta cultura cívica en la que todavía hay que trabajar, ¿no? Adicionalmente, algunas medidas jurídicas no han ido de la mano con el tema económico. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una baja del empleo. En el primer trimestre en Lima hay 1.200.000 empleos menos. Entonces, yo creo que se ha planteado a veces una falsa dicotomía entre el tema económico y el tema de la salud. De hecho, hay cosas en las que pueden ser contradictorias, algunos detalles, pero yo creo que ha faltado un mayor, digamos, esfuerzo de conciliación entre ambas cosas. Hemos caído ahí en un falso dilema que me parece que ha ocasionado una serie de problemas, porque estando en confinamiento nosotros desde el 16 de marzo, pues recién se han ido dando algunas medidas que han liberalizado algunos sectores, pero con medidas un poco curiosas. Por ejemplo, el peluquero puede venir a cortarme el pelo, pero yo no puedo ir al peluquero. O, por ejemplo, los niños pueden salir, pero no son adolescentes, que son los que más requieren salir a la calle, ¿no? Entonces, hay algunas cosas, creo que, de afinamiento de medidas, algo de improvisación, porque todo nos agarró, en verdad, bastante fríos a todos, y de repente una falta de un mayor asesoramiento, y a veces también una preocupación humanista y bioética que ha faltado. Y termino con esto, fíjense. En el Perú solamente se permite el aborto terapéutico, nada más. Pero el Ministerio de Salud ha dado una directiva donde, en nombre del coronavirus, liberaliza los abortos y liberaliza la posibilidad de aplicarlos de una forma bastante inquietante, ¿no? Que haría pensar que se ha querido aprovechar la coyuntura para meter de contrabando una norma que modifica el Código Penal, facilitando abiertamente el aborto, ¿no? Entonces, hay también ahí algunos excesos que revelan, si no es una falta de voluntad, una falta de una buena asesoría en todos los ámbitos. Bueno, interesante respuesta, pero aparte nos abre un juego a una cosa que se está viendo en muy para resolver situaciones que de otra forma es muy difícil poderlo. Entonces, bueno, gracias por poder contarnos. En general, pero también para Víctor Hugo, en realidad los dos, un poquito, ver de qué forma el gobierno ha acompañado de alguna forma económicamente o recibido algún tipo de apoyo para poder resolver estas cuestiones, ¿no? Porque, a ver, todo el esfuerzo que se hizo del Hospital Católico, en particular que nos contó como experiencia práctica a Víctor Hugo, no tiene que ver los recursos. ¿Quién los puso? O sea, ¿de dónde han surgido? ¿El esfuerzo fue compartido? ¿Fue de un grupo solo que generó esta situación? ¿Fue, en este caso, la Iglesia Católica? ¿Fue el grupo de la misma ciudad que acompañó? ¿Fueron los gobernantes que también apoyaron? ¿O fue un esfuerzo individual? ¿Cómo fue ese tema, ¿no? Entonces, el tema de la distribución de recursos como un derecho y a disponibilidad para todos, o a un esfuerzo de un grupo, vamos a poder llamarlo de nuestro bioética, la subsidiariedad, ¿no? Como punto para poder compartir esta experiencia. A ver, que nos cuenten un poquito ese tema. ¿Escucharon? Víctor Hugo, Ronald. Sí, Está pensando. Está pensando cómo decirlo.
Creo que en Tranquilo, Bolivia... decí lo que puedas decir, No, es entendible. no hay problema. Yo creo que en Bolivia, y lo creo sinceramente, todos los actores están haciendo su máximo esfuerzo. El gobierno central, el gobierno municipal, en Bolivia tenemos tres niveles de gobierno, digamos, nacional, tenemos el departamental y tenemos los municipales. Creo que todos están haciendo su máximo esfuerzo. El problema es que Bolivia, lamentablemente, tenía y tiene un muy mal sistema de salud. Lamentablemente, anteriormente no se priorizó la salud y ahora tenemos estos problemas, sin entrar en temas políticos, pero creo que es importante también decir la verdad. Actualmente Bolivia estaba en cuarentena total, ha flexibilizado un poco la cuarentena en algunos departamentos, se han asignado muchos recursos a la salud, no son suficientes, pero en el aspecto concreto, del cual yo sé y puedo hablar con mucha seguridad, nosotros, el Hospital Católico, no hemos recibido un solo centavo de nadie. Lo que ha sucedido es que todo digamos, la arca que teníamos para pagar otros elementos en el futuro se han priorizado para el tema del COVID. Hemos tenido ayuda de instituciones de iglesia, donaciones de instituciones de iglesia, y también, por ejemplo, voy a nombrar algunos: Franciscanos de María, la diócesis de Treveri, que tenemos con Bolivia Nación, Advenia, Pado de Santa Cruz, ayuda también de la Conferencia Episcopal. Ha sido totalmente recursos propios y ayuda de iglesia. No hemos tenido ninguna otra ayuda para ventiladores, para bombas de infusión, que se han tenido que comprar mucho más que la que teníamos en el aspecto regular. Gracias a Dios, en este tema de los hospitales católicos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un respirador aquí, un Puritan Bene, recondicionado, aquí se puede conseguir en Bolivia en unos $25.000. Nosotros lo hemos importado directamente, gracias a Dios, de Estados Unidos, y en eso sí nos ha ayudado el gobierno, nos ha liberado tanto todos los impuestos. Eso sí tengo que decirlo y agradecer al Ministerio de Salud y a la Aduana Nacional, que para nosotros nos ha liberado todos los impuestos y hemos podido traer ventiladores Puritan Bennett en muy buenas condiciones, en $13.000, $14.000, solo como un ejemplo. Es decir, se ha ido ahorrando peso a peso, con mucho amor, con mucho esfuerzo, gestionando los recursos al máximo para que podamos tener ahora 6 camas de terapia intensiva y en las próximas 2 semanas o 3 semanas 26 camas para salvar vidas. Una cosa muy importante, como decían los doctores, y lo digo con toda convicción: tenemos que trabajar como si todo dependiera de nosotros y orar con intensidad como si todo dependiera de Dios. La fe, el amor y la esperanza nunca debemos perder. Y tenemos que trabajar con esperanza, porque si no hay esperanza, todo está perdido. Y termino, mi querido Gerardo, con esta frase: es decir, en la confianza en Dios está nuestra fuerza, y la esperanza nadie nos lo va a robar. Bueno, también nos moviliza saber los recursos de dónde vienen. Pasamos un poquito, Jesús, estás ahí. Nos piden por chat extenderte un poquito y contarnos un poquito, ya que fuiste bien con la exposición, podemos tener un poquito más de escuchar algo de Medellín Te Cuida. Es un tema tal vez interesante que tal vez nos podés aportar alguna idea más, alguna idea de que podamos acompañar para que los que están escuchando, que es y tal vez de toda la Argentina extensa, de Ushuaia a Salta, podamos tener alguna idea además de poner en práctica alguna idea del Medellín Te Cuida. Si querés contarnos algo más. Ok, sí, Medellín está en la capital del departamento de Antioquia. Allí se ingeniaron una plataforma la cual contiene un formulario especial muy detallado para atender a las familias más vulnerables de toda el área metropolitana. No solo para el tema de cómo está la condición socioeconómica de estas personas, sino también cómo están frente a la enfermedad. Y además de tener toda la información detallada del lugar de residencia, servicios públicos, el sistema de seguridad social, el sistema de salud, se empieza a hacer un monitoreo permanente también de cómo la persona se va sintiendo en este tiempo. Y esta plataforma,
además, a través de un formulario que se diligencia en línea, está articulada para las empresas, es decir, también que puedan tener acceso permanente y puedan tener un contacto directo con el gobierno local para poder hacerle seguimiento a las estrategias de cómo avanzar, de cómo recuperar la vida productiva y demás. Además, este sistema que tiene Medellín Me Cuida tiene la posibilidad y está en línea todo el tiempo con el Corona App, que es la app que el gobierno nacional ha destinado para que todos los ciudadanos estemos informando también en tiempo real de nuestras condiciones, de nuestra sintomatología, de nuestro lugar de residencia, lo que permite tener un contacto directo con las personas y que los recursos, los subsidios, las ayudas lleguen de manera concreta a cada persona, en este caso en el área metropolitana, en la ciudad de Medellín. Y quería una palabrita con respecto a lo que estaban hablando ahorita el ingeniero Balda, y es bueno también decirlo, que en esto el gobierno no ha escatimado el apoyo de recursos y dar posibilidades de salida a la pequeña, mediana y gran empresa. Es decir, hay un sector que se ha visto afectado de manera directa y entonces han venido diseñando estrategias de apoyo, de subsidio, de créditos, de articulación con la banca para que las pequeñas, medianas empresas puedan ir superando paulatinamente esta situación y eviten especialmente el tema de la deserción en el trabajo. Y también acompañarlos con la aprobación de todos los protocolos de bioseguridad para recuperar paulatinamente también entonces la vida productiva, especialmente en aquellos servicios esenciales. Bueno, muchas gracias. Esperemos que tengamos ahí más ideas para ver. Un tema que afecta a los 3 países que hoy participan, también al nuestro, pero y a muchos de los países de Latinoamérica, que son las comunidades originarias. Y este también es un tema difícil de poder plantearlo, porque realmente las comunidades originarias son más susceptibles a la influencia de alguna enfermedad viral y que de alguna forma hay alguna política que os parece adecuada. Yo esta mañana estaba justamente leyendo una información sobre algunas regiones de regiones protegidas en Perú, justamente con algunos pueblos originarios que tienen poca o nada de contacto con la población y que tienen algún cierto inicio de complejidad porque en el acceso, en la puerta, se han registrado algún tipo de tema. Pregunto como un hecho propio de nuestra Latinoamérica en el cual seguimos conservando los pueblos originarios, y ustedes 3 son 3 países con representados de pueblos originarios. Si alguno quiere hacer un comentario o comentarnos algo sobre esto. Les abro el juego a más de lo que presentaron, perdónenme, pero bueno, la idea un poco es plantear una idea y después, bueno, conocer un poquito las distintas realidades, de saber cómo nos movemos. Creo que es un punto interesante. Si se animan, no saben, si no, no importa, averiguaremos y plantearemos otro lugar. Sí, Víctor Hugo, dale. Bueno, en cuanto a lo que yo sé, digamos, lo que tenemos en la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, hemos tenido a nivel mundial, digamos, a nivel Iglesia Universal, el tema del Sínodo de la Amazonía, y en Bolivia tenemos tanto los indígenas de tierras bajas y indígenas de tierras altas, digamos, lo del altiplano. En lo que nos toca a nosotros, la Iglesia, sin lugar a duda, la Iglesia Católica, imagino que todas las denominaciones y todas las personas de buena voluntad están en esas gestiones, ¿no? Tenemos obispos encargados de acompañar, no solamente espiritualmente, sino en ver algunas necesidades en los pueblos indígenas, tanto de tierras altas o la Amazonía boliviana. Eso es lo que te puedo comentar de lo que yo sé, querido Gerardo. Sí, lo que yo podría decir sobre el tema es que, a ver, algo que hemos aprendido en estos meses es que, bueno, Perú es uno de los países que tiene, o tenía, no sé, después entonces vemos qué pasará, de los mejores indicadores macroeconómicos de la región. Sin embargo, no obstante tener esos excelentes indicadores macroeconómicos, el
problema de la desintegración social es muy importante. Una cosa es el crecimiento económico y otra, por supuesto, el desarrollo. Y entonces hay una sociedad muy fracturada, si se quiere, ¿no? Por lo menos para lo que debería desearse en estos tiempos. Ahora, con las comunidades quizás nos ha pasado que hemos tenido algo de suerte. Muchas veces decimos aquí que Dios es peruano, porque nos ha salvado de varias cosas, porque no sabemos cómo hemos salido de ese porque Dios de repente es peruano. Pero en todo caso será latinoamericano. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Que curiosamente los mayores índices en cuanto al desarrollo del coronavirus han estado en zonas de la costa y en zonas de las capitales de la selva. Entonces, felizmente, quizás por su propio aislamiento o falta de integración, las comunidades nativas y campesinas han estado relativamente protegidas, ¿no? Porque si no, esto hubiera sido fatal, porque si en la ciudad de Lima, siendo la capital, hay tantos problemas de acceso a la salud, pues ni qué decir lo que podría pasar en comunidades nativas y campesinas que, pues, de repente, con suerte, tienen una pequeña posta médica. Pero en medio de todo, felizmente, por lo menos hasta ahora, por ahí no ha tenido el desarrollo de enfermedad que se ha tenido en ciudades como Lima, Piura, Lambayeque, Iquitos. Quisiera, frente al planteamiento en cuanto a Colombia, cuando empezó el desarrollo que inicialmente se daba por la ciudad capital y que se empezó a extender en el centro del país, habían unos departamentos, aquellos que tenían comunidades indígenas donde no se presentaba el COVID. A medida que pasaron los meses y demás, empezamos a encontrar con la frontera con Brasil, especialmente en el tema de Leticia, donde la falta de control entre la frontera empezó un brote muy importante en la comunidad. Inmediatamente el gobierno estatal centró toda la atención para tratar de identificar qué estaba pasando allí, cuáles eran los controles que se debían tomar. Afortunadamente, esta comunidad se ha visto ya muy recuperada frente a lo que pudo haber sido en su momento el no haber tenido una atención adecuada. ¿Qué se ha hecho? Es inmediatamente prever, y el ministro inmediatamente, Fernando, se desplazó a esta zona para evidenciar los recursos, disponibilidades, respiradores, entre otros, y la ayuda nacional precisamente para acompañar a la comunidad indígena, y en este momento pues ya ha venido otra vez en franca recuperación y protección. En otros casos, como los indígenas tienen la posibilidad de unos regímenes especiales, han venido haciendo una especie de fronteras para ellos empezar con el tema del autocuidado y la protección. Hay unas fronteras especiales donde ellos mismos, a través de su medicina tradicional, han venido trabajando el tema de algunos asuntos de bioseguridad muy interesantes, y también en articulación con algunos departamentos para protegerse de que el COVID no vaya a ingresar. No obstante, es un tema que preocupa todos los días porque son comunidades que les falta recursos, el sistema de salud en algunos casos es precario, y lo que se trata y se debe evitar es cualquier tipo de contagio, porque puede ser fatal. De todas maneras, hay otras zonas, otras minorías, hay otras comunidades muy vulnerables donde, como bien lo expresaban ahora, el tema del aislamiento es imposible, zonas donde la gente, 8 o 10 personas en el mismo lugar, el tema del clima, la humedad, donde las personas no pueden estar allí. Entonces han venido trabajando de manera paulatina y con los ojos muy puestos allí para poder mirar qué es lo mejor dentro de su cultura, dentro de su idiosincrasia, dentro de sus creencias también, empezar a salir adelante en el tema de la protección frente al COVID. Si me permite, quiero hacer una pregunta al ingeniero Balda. Usted habló extensamente sobre el miedo que sufre el equipo de salud, es algo, bueno, es una novedad biológica a la que estamos enfrentando, y habló también de cómo ustedes se ocuparon y se preocuparon por los elementos de protección personal. Yo le quería preguntar acerca de cómo se organizaron para sostener la salud psíquica, la esfera espiritual del equipo de salud,
si han establecido algún programa, alguna estrategia que nos pueda contar. Claro que sí. Yo pienso que hay en el tema del manejo del pánico, del miedo, que se da hasta que uno, como todas las cosas, ¿no? Hasta que entra al lugar, digamos, al centro, y ahí se comienza a perder el miedo de alguna manera, ¿no? Pero hemos manejado dos elementos que podríamos llamar uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo son los protocolos serios de bioseguridad, porque no solamente se trata de usar barbijo, el mejor barbijo, la máscara acá, sino se trata de comportamiento inmediato. Por ejemplo, aquí yo tengo mi alcoholcito, digamos, ¿no? Que ya por costumbre, cada ratito yo agarro y me echo las manos, porque puede ser cualquier superficie que esté acá, porque hay pasa gente, hay médicos, todo, digamos, viene a mi oficina, porque es una gestión de puertas abiertas, y puede haber una superficie, y yo me toco la cara y puedo contagiarme. Entonces, el tema de crear la costumbre de lavado de manos, que lo que siempre se habla, digamos, es cierto, el lavado de manos, el uso de alcohol, el no tocarse la cara, el que cuando uno sale de la oficina y va al centro COVID use su protector, lo use bien, ese es un elemento. Lo otro son el tema de infraestructura, la distribución de la planta del sistema para generar las condiciones de bioseguridad, el tema de los insumos, el manejo, por ejemplo, no solamente en el tema de los cuartos donde están los pacientes, sino el tema de las cobranzas, el tema del manejo de las historias clínicas, cómo se debe manejar, porque hay riesgo, si es superficie igual, lo toca algún contagiado, lo toca el otro, se toca la cara. Entonces, el tema objetivo es cuidar hasta los mínimos detalles en cuanto a bioseguridad. Entonces, si usted le muestra eso al trabajador, al médico, a la enfermera, cómo está manejando, entonces ahí hay un elemento de minimización inicial del miedo. Esto va bien, no les importamos, es decir, nosotros como trabajadores les importamos realmente, y no solamente como retórica y discurso, sino que se ve en la práctica, se ve en el tema de que sufrimos. Por ejemplo, tuvimos un médico de primera línea en emergencia al inicio de la pandemia, no en el centro COVID, solo al inicio de la pandemia se contagió de COVID, y todo el mundo supo ella que estábamos ahí, que no lo íbamos a abandonar, que estábamos cuidando a su familia, que estábamos llevándole a mediodía comida a su familia porque ella no podía hacerla o no tenía quien le haga, porque las personas que viven en casa también están en confinamiento, en aislamiento. Entonces, primero es saber que le importa realmente a la institución cada una de las personas que trabajan. Eso es lo primero, el tema objetivo, el tema de saber que no está solo, que si te contagias, ¿qué pasa? ¿Quién me cuida? ¿Dónde voy si no hay hospital? Y saberle que aquí en el hospital vamos a darle todos los cuidados. Primer elemento. El segundo elemento es el tema espiritual, sin lugar a dudas. El tema espiritual en dos temas. En el impulso, por ti Jesús. Tú estás en los enfermos. Tú estás en el que sufre. Un elemento fundamental. Y el otro, tú estás cuidándome. Aparte del tema objetivo, como decíamos anteriormente, el tema de hago las cosas como si todo dependiera de mí, pero también en el Hospital Católico hay la firme convicción que de alguna manera el control lo tiene Dios, el Dios de la vida, y la mano de María Virgen salude a los enfermos. Entonces se ha trabajado en la parte objetiva, con lo que comenté, y en el tema espiritual, sabiendo que Dios está con nosotros, la oración no solamente la persona que ora y consciente recupera fuerza, sino recupera fuerza porque es muy duro. Todos los médicos que me están viendo, enfermeras, trabajadores de salud, saben que es muy duro desde ver morir personas, desde saber que en nuestros países de Latinoamérica están buscando camas de terapia intensiva, camas de internación y no se la encuentran. No encuentran aquí en Bolivia y en Santa Cruz actualmente ni los millonarios ni los pobres. Y así de críticos, ni los millonarios ni los pobres, porque la mejor clínica de Bolivia, que es una clínica, no voy a decir el nombre, nos llama para ver si tenemos camas de terapia intensiva. Entonces, el tema de la oración, del orar el uno por el otro, ha sido fundamental para nosotros en perder el miedo al virus. Y actualmente hay precaución, porque hay dos extremos, si me permiten expandir un poco más, el pánico y el exceso de confianza. Son los dos extremos fatales para la gestión de la atención en salud, en general, digamos, en toda la población, pero en particular de los hospitales. El pánico que te nubla además haciendo cosas que no te protegen. En vez de centrarte en los EPP y en los mecanismos que realmente
protegen conociendo el enemigo que es el COVID. Y por otro lado, cuando ya perdiste el miedo, el exceso de confianza en no protegerte con el máximo de precaución. Eso podría responderle con todo cariño y del fondo de mi corazón, la verdad. Quisiera, doctor y doctora Silvia, permitirme una palabrita precisamente con lo que acaba de decir el ingeniero Balda y algo que no hemos tocado el día de hoy. Y lo dejo en la mesa y ojalá puedan hacer un webinar a futuro con el tema, y es la importancia de la familia como entorno protector de la sociedad en época de crisis. En este momento la familia se está convirtiendo en un fuerte, en un lugar de contención donde no solo, como bien lo han dicho nuestros papas, se fragua la humanidad, se cuecen los valores, sino que en este momento ante la crisis se están viendo las crisis como oportunidades, como bien lo dice el Papa Francisco, pero la familia está convirtiendo en el entorno protector para la empresa, para el Estado, para el tema clínico, para la salud mental de los hijos, de las relaciones. Por eso es bueno pensar de que los estados, especialmente pues el nuestro, pensar en políticas públicas para acompañar bien, adecuadamente a las familias, porque gracias a ellas y en ese tema de esperanza, como bien lo indicaba el ingeniero Balda, es que vamos a salir adelante. Ese bien arduo, apetecible, ese deseo se está, digamos, completando precisamente es en la familia, porque se está volviendo en un entorno concreto, viable, seguro, para que entremos en conciencia frente a esta situación. Lo que... Perdón, Víctor Hugo, excelente lo que dijiste, Jesús. Ya te aviso que te voy a llamar después para charlar el tema este. Sí, Víctor Hugo, dale. Perdóname, pero tenía que decírselo. Sí, justamente el doctor Vallejo me ha hecho recordar algo muy importante, que si bien lo había tocado, pues creo que vale la pena profundizar el tema de la familia. Aquí hay dos elementos. La motivación para estar a primera línea en la lucha contra el COVID, en salvando vidas de personas contagiadas, tiene que ver también con la familia. Es decir, la familia tiene inclusive más miedo que nosotros, porque nosotros sabemos que estamos protegidos, estamos cumpliendo las normas. Obviamente no hay un 0% de probabilidad, pero son pocas si uno va a hacer las cosas bien, si no se descuida, si no vas a la guardia, etc. Pero la familia no lo sabe. Y a veces te dicen, papá, ¿por qué tenés que ir? Papá, no entré al cuarto de los enfermos. Bebito de 4 años. Entonces, también es difícil manejar ese tema. Otro elemento es el tema de no abrazar, el tema que decía el doctor Cárdenas, fundamental, que parece tan sin importancia, es fundamental el abrazo. Lamentablemente, por responsabilidad, muchas personas tenemos que estar sin abrazar a nuestros hijos, estando durmiendo en cama separada, en un cuarto diferente, usando baños diferentes, no abrazando a nuestros hijos, y cuando el hijo viene a abrazar le dice, no, hijito, y ya comienzan a aprender, no, sí, el virus, papá, el virus, y ya comienza el hijito a cuando de alguna manera te tocó por error, digamos, o porque ya comienza a echarse jaboncito, el tema del abrazo, el tema de la cercanía, aunque uno esté en la misma casa, es muy duro. Pero vale la pena por Cristo y por los enfermos. Yo agregaría solamente una cosa muy breve, ¿no? Con relación al último que se ha dicho. Creo que la familia es lo que mejor nos protege y a la vez lo que más debemos proteger. En realidad, no es quédate en casa, es quédate con tu familia, porque no hay mejor lugar para que te cuides y porque es el primer lugar que debes cuidar. Nada más. Bueno, yo preguntas para hacer, nos quedan 10 minutitos, pero yo quiero no dejar de comentar, aunque lo deben estar leyendo por chat, pero quiero hacerlo más público para que quede bien grabado, un comentario que nos pone Mónica en el chat, que dice, gracias por vivir los temas con emoción. Es el momento de sacarnos las máscaras y ser humanos. Qué paradoja, ¿no? En el momento del COVID, que nos quieren que nos pongamos la máscara, por ahí en este momento sacamos la emoción y decimos, corremos la máscara y nos mostramos como somos humanos. Qué tema, ¿eh?
tema para reflexionar, profundizar. La verdad que es un webinar de todo lujo, quedan muchas preguntas posiblemente y supongo que la gente querrá seguir verlo y trabajando en esto. Yo a Víctor Hugo lo conozco y a veces me comparte cómo prepara su personal con todo el equipamiento completo que no ve a nadie. O sea, él a toda la gente que está trabajando en su hospital, a lo mejor no tuvo tiempo en la presentación, pero la verdad que el equipamiento que le prepara, está bien, siempre va a haber un porcentaje que uno no sabe dónde viene, pero es muy difícil, Víctor Hugo, que tengan alto, ¿no? Y la alegría con que los pacientes externados que se recuperan, a pesar de que estaban complicados, salen con alegría del hospital. Realmente hay algunos videos emocionantes, después entren. Él es así porque, bueno, yo lo conozco a sus hijos y, bueno, se emociona Víctor Hugo y me parece muy bien. Me parece muy bien. No quiero tocar otro tema porque también surgieron temas para hablar del acompañamiento en el final de la vida, que fue un tema que tocó Ronald con esa presentación y ese último poema que nos acompañaste y nos regalaste. Pero bueno, yo creo que por ahora lo dejamos así, lo dejamos con que nos quede en el corazón, en la sensibilidad que logramos en este webinar, y que nos podamos acompañar todos y que en el futuro no muy lejano podamos dar un abrazo fuerte. Yo creo que por hoy esto es suficiente. Sí, Muchas gracias. gracias. Que estén todos Gracias, bien. gracias. Adiós, gracias Jesús, gracias Ronald. Gracias a Ingeniero todos. Valda, Gracias don Víctor Ronald, Uno. Muchas placer. felicidades. por acompañarme. Esperamos Perdón, Gracias, un gusto. No quiero olvidarme, les comparto la pantalla del próximo webinar, que es próximo. Creo que sí. Sí, el viernes próximo, el impacto del COVID en las personas con enfermedades que se asocian a discapacidad. El viernes próximo, 15 horas, seguimos con la lupa bioética en el Bioninar. Los espero a todos. Gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao. Chao.